Bienvenidos al 12º encuentro de la jurisdicción constitucional. Y para quienes nos acompañan provenientes de otros lugares de Colombia, bienvenidos también a la ciudad de San Juan de Pasto y a este escenario de la Universidad Mariana, que por razones regionales y personales es muy próximo a mis afectos. Este centro educativo es obra de la comunidad de religiosas franciscanas de María Inmaculada, que se originó en la ciudad de Túquerres, al sur del departamento de Nariño, con la religiosa suiza y beata Madre Caridad Brader. La comunidad franciscana ha estado presente en la educación de miles de niñas del departamento de Nariño y desde 1964, con el propósito de ampliar su misión educativa, por iniciativa de un congreso de exalumnas y con el apoyo del gobierno suizo, impulsó el que inicialmente fuese Instituto Mariano de Educación Superior y que luego, bajo la rectoría de la Madre Elizabeth Guerrero Navarrete, se convirtió en universidad. Este encuentro de la jurisdicción constitucional se desenvuelve en el marco de los 25 años de la instalación de la Corte Constitucional. Y en ese contexto nos pareció oportuno provocar una reflexión crítica sobre la labor desarrollada por la Corte en ese periodo. Tiene lugar este encuentro también en momentos cruciales de la historia del país. Y podría parecer extraño que, estando los asuntos constitucionales en el centro de las dinámicas generadas por el Acuerdo de Paz, no sea ese uno de los ejes centrales de este evento. Ello, sin embargo, tiene explicación en la naturaleza de la función que le corresponde ejercer a la Corte Constitucional y las competencias que le han sido atribuidas. Como quiera que, justo en este momento, la Corte, en el escenario de su labor jurisdiccional, se ocupa precisamente de la revisión automática de todos los desarrollos normativos del Acuerdo de Paz, lo que excluye la posibilidad de un pronunciamiento o un ejercicio reflexivo sobre esos temas que tenga lugar en un escenario distinto. Con todo, parece claro que este encuentro no puede ser ajeno a esa realidad, y desde ese punto de vista no deja de ser significativo que se haya escogido a la ciudad de Pasto y al departamento de Nariño como sede del 12º encuentro de la jurisdicción constitucional. Y tiene particular significación porque, por las razones que trataré de exponer brevemente, el departamento de Nariño plantea un claro desafío al propósito de construir una paz estable y duradera, que es la aspiración colectiva que sigue a la terminación del conflicto armado con las FARC. El hoy departamento de Nariño, después de los azarosos tiempos de la independencia, cuando los pastusos se convirtieron en un sólido bastión realista y en un formidable obstáculo para los ejércitos que luchaban por la independencia, en contraste con lo que había ocurrido más al sur, en la exprovincia de Obando, en donde se habían gestado movimientos comuneros que propugnaban por la autonomía. Después de esos sucesos históricos, digo, que por circunstancias suficientemente conocidas tienen visos trágicos para la gente de estas tierras del sur, Nariño se convirtió en un remanso de paz, de gente buena y trabajadora, pero marcado como territorio por la marginalidad y el atraso, realidad que en buena medida obedecía al bloqueo que la imponente geografía había impuesto sobre sus habitantes. Ignacio Rodríguez Guerrero, en sus estudios geográficos sobre el departamento de Nariño, publicados en 1939, nos dice, abro comillas, los primeros caminos que cruzaron el actual territorio nariñense fueron construidos por los incas peruanos en su expansión imperialista desde Quito hasta los lindes del Mayo y San Agustín. A través de ellos se realizó en buena parte la conquista española y hasta los albores del siglo XX fueron esos caminos el único medio de comunicación de las comarcas surcolombianas con el norte del país y con el Ecuador. Desde entonces, cierro comillas, desde entonces el empeño ha sido siempre por la integración. La hasta hoy inconclusa carretera panamericana al norte, que se dio al servicio apenas hacia 1976 para reemplazar la vieja carretera que transitaba por la Unión. El esfuerzo ingente, sostenido durante décadas para obtener la vía al Pacífico que conectara la sierra a través de la sabana de Túquerres con Tumaco y con Barbacoas. El bloqueo que todavía se mantiene con el Putumayo, lo que hoy por hoy significa el marginamiento del departamento de Nariño de un corredor vial de tanta importancia como el constituido por la vía Pitalito-Mocoa. Esas barreras
perpetúan la pobreza, acentúan la marginalidad, cercenan las oportunidades, aíslan a las colectividades. Y en todo ese proceso es ilustrativo lo que ocurrió con la vía al mar. Después de muchos años de una carretera de muy precarias condiciones, se logró modernizar la vía entre Túquerres y Tumaco, en un trazado que incluye importantes obras de ingeniería y que significó la habilitación de una carretera de muy buenas especificaciones. Ello permitía que la gente de Pasto viajara fácilmente hasta Tumaco y que con la misma facilidad los productos del litoral llegaran con facilidad a la sierra. Se abrieron nuevas oportunidades de inversión, de trabajo, de intercambio. Pero entonces se instalaron justo allí los grupos armados al margen de la ley, lo que hizo que en lugar del progreso que prometía la integración, fruto de la laboriosidad y la industria de nuestra gente, de los capitales atraídos por las nuevas posibilidades, se enseñorearan la violencia y las economías ilegales, el desplazamiento. Es claro que la construcción de paz exige la presencia del Estado en los territorios, el desplazamiento de los violentos, la afirmación del derecho y del orden, la garantía de las libertades. Y ese es el desafío que plantea hoy el Departamento de Nariño. Desafío formidable a la voluntad y al anhelo de paz de los colombianos. La necesidad de construir la paz en los territorios implica la necesidad de traer sosiego a una tierra martirizada como la costa pacífica colombiana y entre nosotros a Tumaco, al Charco, a Barbacoas y a otras poblaciones del litoral. Se requiere integración de las comunidades, la reactivación de proyectos productivos, la reconstrucción del tejido social. Y allí reside, señor presidente, un desafío de enormes proporciones por la dimensión que ha tenido la violencia y la marginalidad, por las complejidades del fenómeno, por los esfuerzos de reconstrucción que se requieren y que tienen carácter inaplazable. Ese es, señores y señoras, el contexto en el que se desenvuelve este evento. Y en ese propósito hacia la paz, a la Corte Constitucional le corresponde la tarea de velar por la integridad de los compromisos que constituyen nuestra Carta Fundamental. Y aquí nos enfrentamos a otro desafío, de diferente naturaleza, pero no de menor complejidad. Se trata de lograr que la construcción de la paz convoque a todos los colombianos, que se preserven los consensos fundamentales y que solo se logren otros nuevos allí donde ello sea necesario. Se ha cumplido en Colombia un proceso de paz dentro de un orden constitucional. Estamos ante una paz bajo el orden constitucional. Ello implica tanto la reincorporación de los violentos como la admisión de que se requieren transformaciones estructurales en los ámbitos de participación, de desarrollo agrario, de atención a las víctimas. Y en ese empeño a la Corte le corresponde preservar el consenso contenido en la Constitución. Esa es la misión que nos ha sido confiada, el compromiso que asumimos al jurar fidelidad a la Constitución, el que nos impone la naturaleza de nuestras competencias. Está en el escenario de la política la construcción de los nuevos consensos que requiere el afianzamiento de la paz, esfuerzo que exige una convocatoria amplia para convertir en imperativos jurídicos vinculantes para todos los compromisos políticos que se consideraron presupuesto del acuerdo. El imperativo que impone la consecución y el afianzamiento de la paz no puede dejar de lado ese ejercicio deliberativo. Una paz bajo la Constitución exige que las soluciones se tramiten al amparo de las previsiones constitucionales. De este modo, ese propósito implica ampliar ahora los espacios de participación, de deliberación, impone acoger a quienes deponen las armas, pero exige también mantener la apertura del debate, obtener el asentimiento democrático, convencer los espíritus, integrar los procesos al subconsciente colectivo, de manera que se consiga una adhesión como aquella que fuimos capaces de construir en 1991. La paz estable y duradera requiere ese compromiso colectivo con la Carta Fundamental, portadora de los consensos que conforman el presupuesto de la convivencia pacífica. En ausencia de esas coincidencias sobre lo fundamental, los procesos son frágiles, producen marginamiento, extrañamiento de colectivos y personas, fractura social. Esa es la tarea que debe asumir la Corte, leer el acuerdo de paz y sus desarrollos normativos a la luz de la Constitución. Y en esa tarea tiene que hablarles a todos los colombianos. Única manera de superar la polarización que se exteriorizó en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado y que aún perdura. Ese es también un ejercicio de construcción de paz que nos concierne a todos y que en cuanto a la Corte atañe, conduce a la afirmación del valor superior de la Constitución, del Pacto de Convivencia, cuya efectiva realización es el presupuesto ineludible de la paz. En este encuentro se pretende un diálogo abierto sobre el papel de la Corte y el impacto de sus decisiones. Es claro que la actividad de la Corte impacta a las personas,
en particular a quienes a través de la acción de tutela obtienen la protección de sus derechos fundamentales, pero también a los destinatarios de las órdenes de protección que pueden tener implicaciones muy gravosas. En otras ocasiones y en otros escenarios se imponen o se impactan amplios colectivos. Es el caso de las decisiones sobre consulta previa o las relativas a la protección del ambiente, o aquellas en las que, a manera de precedente, se establecen definiciones de amplio espectro en ámbitos como la salud o las pensiones. Y hay, finalmente, decisiones de impacto nacional por su magnitud o por su naturaleza, por sus profundas implicaciones en la vida colectiva. La enorme significación de todos esos impactos implica la conveniencia de valorar el sentido de lo ocurrido en estos 25 años, establecer lo que se ha hecho bien, lo que aún puede hacerse, lo que cabe repensar, lo que quizás sea posible y preciso reorientar. Se han previsto unos ejes temáticos que giran en torno al control abstracto, con efecto inmediato y definitorio, no exento de controversias en asuntos como sustitución de la Constitución o sentencias moduladas. La participación política, el fenómeno discriminatorio, el medio ambiente, son todos temas en los cuales la Corte ha producido decisiones que repercuten sobre las personas y por eso hemos invitado a expertos para hacer una valoración del impacto, para tener una mirada desde afuera, para hacer un ejercicio conjunto de reflexión y autocrítica y en la perspectiva de afianzar el control y de cumplir cada vez de mejor manera la tarea de garantizar los derechos y de preservar la integridad y la supremacía de la Constitución. No puedo concluir sin hacer unas reflexiones sobre los dolorosos momentos que se viven en la administración de justicia por cuenta de fenómenos de corrupción que podrían haber permeado al más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, nuestra Corte Suprema de Justicia. Se trata de una realidad que lacera el alma individual y colectiva, que nos interroga, nos debe interrogar como sociedad, porque ¿qué sociedad es esa en la que los corruptos se atreven a acercarse a las Cortes y en la que deplorablemente algunos de sus integrantes pueden haber caído en la espiral de la quiebra de los valores? Lo que ha ocurrido corroe el sentimiento constitucional, da lugar a una crisis de credibilidad y socava la confianza pública. Una confianza que había sido construida desde el diseño mismo de nuestras instituciones, que se detiene en asuntos como la composición y el origen de nuestros más altos tribunales de justicia para asegurar el mérito y la probidad como condiciones de acceso a la función. La previsión de garantías de independencia para asegurar que los jueces actúen, puedan actuar únicamente sobre los presupuestos de la justicia y el derecho. Todo encaminado a generar respeto y acatamiento. Y a partir de ese diseño institucional, esa confianza pública fue labrada durante años por hombres y mujeres íntegros, comprometidos, dedicados al servicio, gestores de grandes páginas de jurisprudencia, de decisiones que imparten justicia, que han garantizado los derechos y defendido la Constitución contra los abusos y las desviaciones del poder. Y en los aciagos días que corren, en un momento, todo ese esfuerzo de creación colectiva se desmorona para abrir camino a la desconfianza, al señalamiento, a la sospecha. Se da paso entonces a explicables generalizaciones, a una justa indignación colectiva, todo lo cual se traduce, sin embargo, en una indeseable ruptura institucional, en un quiebre de la confianza pública en todo el entramado institucional, en un afán reformista que con frecuencia distrae del verdadero objetivo de depuración, de sanción de las desviaciones, de restauración moral. Es precisa una acción rápida y categórica, por virtud de la cual se impongan drásticas sanciones cuando correspondan y que emita un claro mensaje de que como sociedad, como Estado, somos capaces de responder al desafío de los tiempos. Deben operar las instituciones y debe existir un respaldo colectivo a las acciones que se han emprendido ya y que deben producir resultados en breve tiempo. Es lo que exige la magnitud de los acontecimientos. El cuestionamiento que esa realidad nos plantea exige también una labor de reflexión para identificar las razones más profundas de la crisis, de manera que podamos construir adecuadamente las respuestas. En ocasiones, ello exige cumplir la ley, brindarle el respaldo y el suficiente apoyo a las instancias existentes, pero posiblemente se requieren medidas adicionales, no como reacción aislada a la coyuntura, sino como producto de un juicio sereno sobre asuntos que son graves, tanto por la gravedad de los hechos que alarman con razón a la sociedad,
como por la gravedad que implica emprender reformas institucionales en el orden constitucional. No hay allí, no puede haber allí espacio para la improvisación, para el repentismo, para las soluciones inspiradas. Alguien decía que los diseños constitucionales son como delicados mecanismos de relojería, que suprimir o cambiar un engranaje impacta todo el aparato. En Colombia hemos perdido el sentido de la gravedad que tienen las reformas constitucionales, y aludo a gravedad en su acepción de seriedad. Las constituciones son decisiones colectivas en torno a asuntos que se quieren dotar de estabilidad, definen las reglas básicas de la convivencia y son el presupuesto del armónico discurrir de las sociedades. Por lo que pareciera ser un elemento de nuestra identidad nacional, en las crisis se acude a las reformas, a los cambios institucionales. De ello dan cuenta las más de 40 reformas que se han hecho a la todavía joven Constitución del 91. Se requiere, sí, un fortalecimiento de la justicia. Es necesario repensar ciertas instituciones, producir ajustes y, desde luego, reformas cuando se identifique que eso es lo que exige la situación. Son precisos ejercicios de depuración, se impone extremar el rigor en las instancias de acceso a la función. En ese escenario, bienvenido lo que haya de venir. Y todos debemos contribuir para que en ello se logre el objetivo. Porque quizá más grave que no hacer nada en este campo sería hacer las cosas de manera equivocada. Con frecuencia, más importante que determinar qué es lo que vamos a cambiar, es establecer en qué sentido lo vamos a hacer, única manera de asegurar que lo que hagamos aporte soluciones y no meras ilusiones. En ese contexto, quiero destacar que en el marco de este encuentro, y aprovechando la presencia en la ciudad de Pasto del jefe del Estado, la cúpula de la rama judicial, la Fiscalía y la Procuraduría han convenido en hacer pública su decisión de confluir y convocar a un gran acuerdo nacional en torno a la Administración de Justicia. Dicho acuerdo tiene como elementos la manifestación, en primer lugar, de la consternación y la profunda indignación que como ciudadanos y como servidores públicos sentimos ante los hechos que han provocado el estupor nacional. El respaldo irrestricto a las actuaciones que han venido adelantando las instancias competentes en orden a permitir que con la mayor celeridad se establezca la verdad de lo ocurrido y se impongan las más drásticas sanciones cuando ello corresponda, de manera tal que ojalá antes de finalizar el año y en todo caso en breve tiempo el país obtenga respuestas. El impulso de manera conjunta con la participación del Ministerio de Justicia de una reforma estructural a la Administración de Justicia que gira en torno a los siguientes asuntos: revisión de las facultades electorales de las Cortes, revisión del sistema de investigación y juzgamiento de los abogados constitucionales con el objeto de impulsar un modelo que, al tiempo que permita preservar la independencia de los más altos órganos de la Administración de Justicia y el Ministerio Público, garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando ellas haya lugar. Revisión del sistema de disciplina de jueces y abogados. Revisión de requisitos y procedimientos de elección de los magistrados de las altas cortes. Revisión del sistema de gobierno y de administración de la rama judicial. Reforma a los estudios de derecho y requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión de abogado. Para propiciar el más amplio debate y construir la más sólida propuesta, se invitará a la academia, a los funcionarios y empleados judiciales, a la ciudadanía y a las ONGs del sector. Para el efecto, los presidentes de las Cortes, incluido el de la Corte Constitucional a título individual y como magistrado, participarán en el proceso de preparación e impulso de la aludida reforma con el objeto de que ella se ajuste a una perspectiva constitucional a la luz de los recientes fallos de la Corte Constitucional sobre la materia, así como para asegurar que la misma recoja la experiencia de las Cortes y de los órganos de control y su percepción sobre los problemas de la Administración de Justicia. De manera simultánea, se avanzará en la implementación de acciones que no requieren trámite normativo, orientadas a fortalecer la Administración de Justicia, a mejorar el rendimiento y la transparencia de la gestión judicial, entre ellos la autorregulación y la rendición de cuentas en la gestión individual e institucional de los jueces. Para terminar, quiero señalar que en el trasfondo de todo esto está la sagrada función del juez, que exige casi que ascetismo. Y quizá eso sea lo primero que hay que rescatar. La comprensión de que la función judicial, como en general, debe ser el servicio público, pero en particular el judicial, es una oportunidad de servicio, un compromiso con ideales superiores que nos conduzcan a la demostración en la actuación cotidiana de que podemos ser depositarios de la confianza que nos otorga el ordenamiento jurídico y que a través de él nos han brindado nuestros conciudadanos.
no puedo dejar de anotar que ante esta realidad que nos interroga, a veces en un ejercicio de introspección, cierro los ojos y pienso en la Corte Constitucional, esa que este año cumplió 25 años, la que hoy realiza este encuentro. Advierto entonces que de esa Corte, además de los magistrados que la integran, hace parte un equipo amplio de personas. Y veo entonces escenas con muchos jóvenes, yo diría que todos jóvenes de espíritu. Y veo entonces escenas de trabajo frenético para terminar una ponencia, acalorados debates en torno a las tutelas que habrán de seleccionarse para revisión, profundos ejercicios argumentativos orientados a encontrar la solución que mejor se acomode a los casos sometidos a consideración. Y percibo en esos jóvenes, muchos de cuyos rostros veo hoy aquí en este escenario, percibo en ellos, digo, la ilusión, el entusiasmo, el compromiso que surge de pertenecer a la jurisdicción constitucional. Y ante esa imagen, no pienso en reforma, sino en reconocimiento. Y es que a veces, cuando las circunstancias nos confrontan con lo peor de las pasiones humanas, puede resultar reconfortante pensar también en lo mejor que reside en la mayoría, y que es lo que ha contribuido a hacer de esta Corte lo que es y lo que significa hoy en Colombia y en el mundo. Bienvenidos, pues, a estas jornadas de reflexión que se desenvuelven en un contexto singular de grandes transformaciones, grandes esperanzas, grandes conflictos y grandes desafíos. Que las dificultades de los tiempos sean un acicate para los hombres y mujeres de bien y para los jueces cuyo único compromiso es la justicia. A esos hombres y mujeres, a esos jueces íntegros, se dirigen la invitación al debate que se ha propuesto para este 12º encuentro de la jurisdicción constitucional y las reflexiones que aspiramos susciten estas jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.